Queridos hermanos, que estaba pensando qué bendición es la mía de poder servir junto a estos dos hombres. La responsabilidad de ser un presidente del área es grande, pero cuánto se facilita al tener dos compañeros tan fieles y tan sabios. Para mí es un deleite poder servir con ellos. Es una tremenda bendición. Esta noche hemos sido instruidos, hemos sido inspirados respecto de dos grandiosos temas, muy relacionados con nuestra responsabilidad, nuestro deber como miembros de la Iglesia de Jesucristo. El primero relacionado con el mandato de amonestar a los demás. Esta palabra amonestar que aparece en las Escrituras a mí siempre me pone un poco inquieto, porque desde niño amonestar era como llamar la atención, como reprender. Pero en realidad el sentido que tiene esa Escritura en Doctrina y Convenio es que aquel que ha sido advertido, a quien se le ha dicho acerca de los peligros que vienen, tiene el deber de compartir esa preocupación con otros y decirle dónde está el lugar seguro, en estos tiempos especialmente. Y la invitación que hacemos a nuestros queridos jóvenes, especialmente de tomar la decisión de ir a servir al Señor al campo misional, responde a esa enorme necesidad de llevar el mensaje de la verdad, de la restauración a miles y millones de personas. Cuán bendecidos somos de habérsenos permitido ingresar a esta senda de los convenios de la que nos enseñaba recién el Elder Held. De haber sido invitados un día a entrar a esa pila bautismal, quizás no entendiendo todas las cosas, seguro que no, pero sí sintiendo que era lo correcto. Y luego, al comenzar a transitar por esta senda, cada uno hemos ido descubriendo lo maravilloso del plan de Dios para cada uno de sus hijos. Esta noche yo quiero finalizar este devocional con el tercer tema que hemos estado enfatizando durante este año y que tiene directa relación con la senda de los convenios. Me estoy refiriendo al diezmo y las bendiciones del templo. El profeta José Smith dijo hace muchos años que una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Este concepto, esta palabra que el profeta José Smith menciona del sacrificio, una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas, nunca tendrá el poder para desarrollar en nosotros la fe suficiente. Siempre ha sido para mí un motivo de búsqueda y de investigación, de comprender qué realmente el Señor espera de nosotros como sacrificio. Generalmente entendemos esta palabra o este concepto de sacrificio como hacer algo quizás no deseable porque alguien nos lo pide o porque aún queremos hacerlo, pero no es algo muy grato. Muchas veces entendemos que sacrificar algo es salir de nuestra zona de comodidad por hacer algo que no es tan cómodo, que no es tan fácil quizás. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando un hijo nuestro se va a la misión y lo comentamos con un familiar que no es miembro de la iglesia, con un amigo, un compañero de trabajo, dice, ¿por cuánto tiempo se va? Por 2 años, por 18 meses. ¿Y ustedes lo van a visitar? No hacemos eso, no podemos hacer eso. ¿Pero por qué les piden tanto sacrificio en su iglesia? Cuando nos comentan a veces, oye, esas capillas tan lindas que tienen ustedes, ese edificio grande que ustedes le llaman el templo, ¿con qué lo financian? Con nuestros diezmos. ¿Y qué es eso? El 10% de nuestros ingresos, nosotros lo entregamos al Señor. Pero mucho sacrificio, nos dicen. ¿Por qué tanto sacrificio? Como si fuera algo que duele. Como el mundo lo ve así. Pero cuán interesante fue para mí descubrir hace muchos años que esta palabra o este concepto de sacrificio en realidad no es tal como el mundo lo entiende. Quizás lo he mencionado anteriormente, que la palabra sacrificio proviene de 2 raíces latinas. Una es sacer y la otra es facere. O sea, la palabra sacer, facere en latín, da origen a sacrificio. Y esa raíz sacer significa sagrado, santo. Y facere significa hacer. Por lo tanto, sacer facere significa hacer algo sagrado. Cuando tenemos ese concepto en nuestra mente,
y pensamos en el comentario de, ay, pero tus hijos, tanto sacrificio. Qué bueno que puedan hacer ese sacrificio, porque están haciendo esos 18 meses, esos 24 meses de su vida sagrados para el Señor. Cuando pensamos en ese 10% que el Señor nos invita a compartir con Él y su iglesia, qué maravilloso poder entregar y hacer sagrada esa pequeña porción de nuestro esfuerzo, del resultado de nuestro esfuerzo. Ya no es más algo no deseable, ya no es más algo que nos saca de nuestro lugar de comodidad o de tranquilidad. Por el contrario, es algo que incrementa ese gozo. Hermanos, el sacrificio entonces se transforma en ese concepto que el mundo tiene a un concepto de mi mejor ofrenda a Dios. Entonces, qué bueno poder hacer sacrificio. Qué bueno que el profeta José Smith nos dice que una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder para ayudarnos a desarrollar la fe para la vida y la salvación. La ley del diezmo sin duda que requiere de sacrificio. Renunciar a una pequeña porción de nuestros ingresos, del resultado de nuestros esfuerzos físicos, en beneficio de algo mayor. El presidente Eyring, en una oportunidad, publicó un mensaje, seguramente en esos mensajes de la primera presidencia, donde él hablaba acerca de las bendiciones del diezmo. Y resumiendo lo que él decía, es lo siguiente. Él dijo, la razón por la que Dios nos da mandamientos es para bendecirnos. Él quiere concedernos la vida eterna, el mayor de todos sus dones, a fin de recibir el don de vivir con Él para siempre como familias en el reino celestial. Tenemos que ser capaces de vivir las leyes de ese reino. Sabemos que en el reino celestial no va a existir la ley del diezmo como nosotros la conocemos acá, pero sí va a existir una ley mucho más grande que esa, muy superior, que es la consagración total. El vivir esa ley nos va a permitir comprender por qué las cosas son así, es decir, por qué Dios está dispuesto a compartir todo lo que Él tiene con nosotros. Y nos invita a comenzar a comprender ese principio por medio de entregar una pequeña porción de nuestras ganancias, de nuestros haberes. Continúa el presidente Eyring. Él nos ha dado mandamientos en esta vida para ayudarnos a desarrollar esa habilidad. La ley del diezmo es uno de esos mandamientos preparatorios. Y luego, él identifica 3 grandes bendiciones del cumplimiento de esta ley. Primero, cuando pagamos nuestro diezmo a la iglesia, nuestro Padre Celestial derrama bendiciones sobre nosotros, dice el presidente Eyring. Todo aquel que siempre haya pagado un diezmo sabe que eso es verdad. Yo recuerdo cuando recién nos casamos con mi esposa. Nos casamos en una época que fue muy, muy, muy difícil para todos los países latinoamericanos. Yo recuerdo que estaba quizás en su punto culminante, algo que se llamó la crisis de la deuda externa latinoamericana, por ejemplo, en el año 82. Y sin embargo tomamos la decisión de ir al templo con mucha, mucha dificultad, desde nuestro país hasta Sao Paulo, que era el único templo en ese tiempo, o el más cercano que teníamos. Y con mucho esfuerzo, sacrificio, una larga historia esa, que la contaré algún otro día, logramos llegar hasta allá y cumplir con nuestro sueño de ser sellados. Recuerdo que nuestros ingresos eran muy pequeños, pero muy pequeños. Un solo detalle de esa gran experiencia fue que el viaje de regreso desde Sao Paulo hasta Santiago, hasta Viña del Mar, donde vivíamos en ese tiempo, nos tomó 5 días y 5 noches en un bus, porque no teníamos dinero para pagar un pasaje de avión. Pero cuando íbamos ahí pensando ya en el 3er, 4 día, nos mirábamos y decíamos, pero estamos sellados. Estamos cumpliendo nuestro sueño. Hermanos, no pensaba contar esto, pero cuando llegamos de regreso, después de esos 5 extenuantes días y noches, caímos rendidos, cansadísimos, y nos dormimos de inmediato en un pequeñísimo, no decir apartamento, sería muy presuntuoso, un subterráneo, que era lo único que nos permitió nuestros pequeños ingresos alquilar. Como a las 7 de la mañana
Sonaba insistentemente la puerta. Alguien estaba tocando la puerta a las 7 de la mañana, nosotros dormidos profundamente, muy cansados. Y yo, entre abriendo los ojos, fui a abrir la puerta. Y era un amigo mío que me dijo: Jorge, te han estado llamando desde Santiago para ofrecerte un trabajo, un buen trabajo. Yo no podía creer cómo las bendiciones llegaron tan rápido, tan rápidamente, por haber querido ser obediente a los mandamientos. Hermanos, cuando el presidente Ayrin dice: todo aquel que siempre haya pagado un diezmo íntegro sabe que eso es verdad, que nuestro Padre Celestial derramará bendiciones sobre nosotros. Y yo testifico de ello. Segundo, dice el presidente Ayrin, todos los que con regularidad hemos pagado un diezmo íntegro, sentimos más confianza de pedirle a Dios lo que nuestra familia y nosotros necesitamos. Cuando estamos siendo obedientes a las pequeñas cosas que nuestro Padre Celestial nos llama o nos invita a hacer, estamos en una posición de decirle: Padre, por favor bendíceme. He hecho lo mejor que he podido para que tú me bendigas, a mí y a mi familia. Hay una escritura que a mí me gusta mucho, cada vez me gusta más, que está en el capítulo 17, el versículo 34 de Primer Nefi. Dice: he aquí el Señor estima a toda carne igual. Dios ama a todos sus hijos, pero luego continúa: el que es justo es favorecido de Dios. El que es recto, el que es obediente, es favorecido de Dios. Dios ama a todos sus hijos, pero no puede confiar en todos por igual. Dios ama a todos sus hijos, pero bendice más a los que son obedientes, justos y rectos ante Él. Y la ley del diezmo es una prueba fundamental para demostrar nuestra obediencia y nuestra lealtad al Padre. Y tercero, dice el presidente Ayrin, quienes pagan diezmo sienten más amor hacia Dios y hacia todos los hijos de Dios. Ese aumento de amor proviene de comprender la forma en que el Padre Celestial utiliza los diezmos que donamos para bendecir a las personas de este mundo y por la eternidad. ¿Por qué dice esto el presidente Ayrin? Porque los recursos que la Iglesia recolecta a través del cumplimiento de la ley del diezmo se utilizan ¿para qué? Para construir edificios como este, para permitir que hoy día podamos hacer esta transmisión, para que la obra misional se lleve adelante, para que se construyan los templos, para que tengamos seminarios e institutos. Y así todas bendiciones relacionadas con el progreso de los santos. Por eso él dice: quienes pagan el diezmo sienten más amor hacia Dios y hacia todos los hijos de Dios. Porque por medio de estos recursos es que se bendice la vida de muchas personas. Por medio de los proyectos humanitarios que la Iglesia realiza a nivel mundial, de los cuales muchas veces ni siquiera sabemos, pero la vida de miles y de millones se ve beneficiada gracias al uso correcto de estos sagrados recursos. En Mateo 6:33 en la Biblia dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, en la traducción que hizo el profeta José Smith de las Escrituras, este versículo adquiere mucho más profundidad cuando el profeta dice: por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, sino buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su rectitud, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos habla del principio, el concepto de edificar o ayudar a edificar el reino de Dios. Cuando se entregó la ley del diezmo a la Iglesia, que está registrada en Doctrina y Convenio, la sección 119, el Señor habla ahí de edificar el reino de Dios, de edificar Sion. Entonces dice en esa misma escritura que si no observamos esta ley, no será para nosotros una tierra de Sion. Hay un hermoso pasaje en las Escrituras que nos ilustra este principio del diezmo. Me estoy refiriendo a la donación que hizo la viuda de las dos blancas. Y quiero compartir nuevamente este video que todos hemos visto más de una vez, que dura menos de un minuto.
En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra echaron, para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Cada vez que veo este video, viene a mi mente el recuerdo de una experiencia que tuve hace muchos años, de 30, cuando servía como presidente de Estaca. Y una noche llegó a la oficina donde yo estaba haciendo entrevistas una hermana muy viejita, muy pobre, y ella llevaba un paquetito muy bien envuelto. Y me dijo: presidente, yo he guardado esto por mucho tiempo, he ido juntando mi diezmo, y por muchos años no lo había entregado, pero yo sabía que era del Señor, y quiero entregárselo a usted. Y yo le dije: hermana, pero ¿por qué no a su obispo? Y ella dijo: no, es que el obispo no me cae muy bien. La hermana, yo no me iba a poner a discutir con ella que era lo correcto. Dije: hermana, yo gustosamente voy a recibir su diezmo y lo voy a hacer llegar donde corresponda. Recibí su diezmo, que lo entregó con tanto amor, con tanto cariño. Esta viejita me recuerda mucho a ella. Y esta buena hermana falleció la semana siguiente. Siempre he tenido un recuerdo con mucho cariño por esta buena mujer, que entendía muy bien lo que era la ley del diezmo. Esta viuda que aparece en este pasaje de las Escrituras, y entregó 2 blancas. Yo estuve haciendo algunas estimaciones, si se quiere, de cuánto dinero habrían sido esas 2 blancas. 2 blancas era más o menos lo que se llamaba un cuadrante. Y 64 cuadrantes equivalían más o menos a 4 gramos de plata, que era lo mismo que lo que era el salario de un día. Si se pudiera hacer alguna estimación respecto del valor de la plata hoy día, o lo que es un sueldo mínimo hoy día, para tratar de entender al menos de qué orden de magnitud estábamos hablando, llegué a la conclusión de que la donación de esta viuda debe haber sido más o menos entre 10 y 30 centavos de dólar de hoy. Es decir, si mis cálculos no están mal, de 1 a 2 soles, de 2 a 3 bolivianos, unos 1.500 pesos colombianos, 1 a 2 bolívares, 10, 20, 30 centavos de dólar. Y el Señor dijo que esta mujer había dado más que lo que estaban dando todos esos hombres que se jactaban de tirar sus monedas y que retumbaba su sonido para ser visto por los demás. El Señor dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca. El presidente Brigham Young dijo que a nadie le pedimos que pague los diezmos a menos que esté bien dispuesto a ello. Pero cuando pague su diezmo, debe hacerlo con toda honradez. Y él agregó: no negociemos, no regateemos, no hagamos trampas al Señor, no nos hagamos trampas a nosotros mismos. Hermanos, el error de dejar de pagar los diezmos cuando estamos en dificultades, yo lo comparo con si yo tuviera un seguro contra incendios de mi casa, que cubre mi casa, y veo que viene un tremendo incendio acercándose a mi casa y yo dejo de pagar el seguro. Sería tan absurdo como eso. Quiero mostrarles, hermanos, una gráfica que muestra lo que ha sucedido en nuestra área, porque se vea la tendencia. Vemos ahí el año 2018, 2019, muy similar en cuanto a número de pagadores de diezmos en nuestra área. Luego viene la pandemia y vemos una bajada radical. Y la pandemia continúa, pero ya menos intensa, y vemos que ese número ha continuado descendiendo. Hay una diferencia entre el punto máximo y el mínimo en esa gráfica
de alrededor de 50.000 personas que han dejado de cumplir con sus diezmos. Y yo no estoy hablando de dinero aquí. El Señor no necesita de nuestro dinero. El Señor necesita de nuestra fe. Entonces hago un llamado, así como se ha hecho una invitación, 2 invitaciones esta noche. Hermanos, no podemos dejar de cumplir con esta ley si queremos ser protegidos por el Señor, si queremos continuar transitando por la senda de los convenios. El presidente Brigham Young dijo en una ocasión, una mujer pobre, dijo él, debe pagar su 10ª gallina, aunque para su sustento se le tenga que dar 10 veces más de lo que vale su gallina. Yo muchas veces me he entrevistado a personas que digo, hermano, hermana, pero ¿por qué has dejado de pagar sus diezmos? Porque no me alcanzaba. Ese mes tuve una emergencia médica. Hermano, pague su diezmo primero y verá cómo será bendecido. Verá cómo será bendecido por sus familiares, por su entorno, por su comunidad y aún por la iglesia. Hay mecanismos para solventar, para salir adelante de las dificultades que nos sobrevienen. Llámese de alimentación, llámese de salud u otras. Pero el diezmo es un asunto aparte. Yo pago mi diezmo, porque si no, yo estoy decidiendo qué hacer con el dinero del Señor. En otra ocasión conocí a un hermano que decía, no, yo no entrego el diezmo, pero hago el bien a muchas personas. Yo le digo, pero haga el bien con su plata, pues hermano, no con la plata del Señor. Primero cumplimos la ley, primero cumplimos el mandamiento y Él nos bendice. Y yo testifico que nuestro Padre Celestial nos bendice enormemente cuando somos fieles. El presidente John Taylor dijo, si no somos honrados con nosotros mismos, ni somos honrados con nuestro Dios, de nada nos sirve todo lo que profesamos de ser representantes de Dios, de ser élderes de Israel, de poseer el sacerdocio, de ser maestros de los caminos de la vida. Nuestra honradez y nuestra corrección ante el Padre Celestial van antes que todo eso. Y continuó el presidente Taylor, el principio y no el diezmo que pagamos es lo que estima el Señor. A Él no le importa nuestro diezmo, a Él le importa que hagamos lo correcto. Es tan simple, hermanos, hacer lo correcto, poner a Dios por sobre todas las cosas. Y cuán justo es nuestro Padre Celestial. En un club exclusivo, en un club caro, en un club de golf o algo así, ellos colocan siempre una cuota de incorporación muy alta y una cuota mensual muy alta, como una barrera de entrada, para controlar el número de socios y tener allí las personas que ellos quieren tener. En el reino de Dios no es así. Lo que nosotros entregamos es proporcional a nuestros ingresos. Qué justo es nuestro Padre Celestial. Y Él da la bienvenida a todos. La integridad del diezmo. Integridad, íntegro, significa completo, entero. Un diezmo parcial, como le denominamos nosotros, en realidad no es un diezmo, por definición. Si es parcial ya dejó de ser diezmo. Así como tampoco en un bautismo, cuando se sumerge solo una parte de la persona, podemos decir que fue un bautismo completo. Fue parcial y por lo tanto no tiene mucha validez. El presidente Lorenzo Snow dijo, no hay hombre ni mujer que no pueda pagar la 10ª parte de lo que recibe. Qué simple y qué directo la voz de un profeta. Por este principio, la ley del diezmo, se pondrá a prueba, dijo el presidente Joseph F. Smith, por este principio el diezmo se pondrá a prueba la lealtad de los miembros de esta iglesia. Por este principio se podrá saber quiénes están a favor del reino de Dios y quiénes están en contra. Fíjese qué palabras más directas y más fuertes. El Elder Held nos mostró esta lámina, la lámina de la senda de los convenios. Cuando entramos a las aguas bautismales, se nos preguntó, ¿está dispuesto a cumplir con la ley del diezmo? A un nuevo converso, a una persona que está por bautizarse, no se le pregunta, hermano, ¿está usted cumpliendo con la ley del diezmo? Se le pregunta si está dispuesto a cumplir la ley del diezmo, así como con otros mandamientos. Sin embargo, en este camino, en la senda de los convenios, como muy bien lo explicó el Elder Held,
nos encontramos con este edificio que ahí está representado de lado a lado de la senda, que es el templo. Y allí el obispo ya no nos pregunta, hermano, ¿está dispuesto a cumplir? Ahí nos pregunta, hermano, ¿es usted un fiel pagador de diezmo? ¿Es usted un pagador de diezmo íntegro? Este gráfico es fuerte, muestra el número de miembros de nuestra área que cuentan con una recomendación vigente para el templo. Vemos que desde el año 2014 se ve un incremento sostenido hasta el año 2020 prácticamente, cuando llegó la pandemia nueva. Y vemos cómo ha caído este número por miles, 30.000 por lo menos. 30.000 miembros de la iglesia en nuestra área que hoy no tienen una recomendación para entrar al templo. Yo sé que en muchos casos se ha debido simplemente a que no se podía ir al templo por mucho tiempo. Y por lo tanto no nos dimos cuenta de que nuestra recomendación había vencido. Pero los templos ya están abriendo. Tenemos muchos que ya están funcionando con investiduras vicarias, con ordenanzas vicarias. Y vemos cómo en el último mes se está produciendo un tímido repunte en el número de miembros de la iglesia con su recomendación vigente. Yo los invito, hermanos, a revisar su recomendación. Muchos se van a encontrar con la sorpresa de que venció hace algunos meses. Los invito a ponerse en orden con el Señor en el caso de que no estén cumpliendo con la ley de los diezmos. Y seamos todos dignos de volver a entrar a la casa del Señor. Aunque el templo nos quede lejos, yo no estoy diciendo necesariamente ir al templo, a algunos todavía les queda muy lejos, pero ser dignos, poder decir yo cuento con este documento que me permite entrar a la casa sagrada del Señor. El presidente Nelson dijo, todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. ¿Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros? ¿Cuánto necesitaremos ese poder de sacerdocio en los días venideros? Lo dijo recientemente en la última conferencia general el presidente Nelson. ¿Recuerdan cuando él, a través de un video, nos invitó a conocer lo que está sucediendo en las fundaciones del Templo de Salt Lake City, los cimientos, con todo ese refuerzo enorme que se está llevando a cabo allí para proteger la casa del Señor allí? Él dijo, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Créanme que cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Hermanos, esas son las palabras de nuestro presidente, de nuestro profeta. Son las palabras del Señor para estos días. Recuerden que Él dijo, luego que estos trabajos estén terminados, el templo de Salt Lake City será el lugar más seguro donde estar. Yo estoy seguro que Él estaba diciendo por una parte que el edificio físico iba a quedar muy protegido frente a los terremotos, pero Él nos estaba diciendo que cuando nosotros cumplimos con nuestros convenios que hemos hecho a través de las ordenanzas del templo, cuando somos dignos de entrar a la casa del Señor, seremos protegidos espiritualmente donde quiera que estemos. Yo estoy seguro que Él no estaba diciendo cuando vengan los terremotos corran para estar dentro físicamente del templo. Él nos está diciendo seamos dignos de entrar a la casa del Señor, aunque estemos lejos de ella. Queridos hermanos, yo los invito a cada uno a reforzar, a fortalecer nuestros cimientos espirituales, como nos invitó el presidente Nelson, por medio de nuestra dignidad personal, por medio de nuestro esfuerzo personal, por medio de cumplir fielmente con la ley del diezmo. Y yo les aseguro y les prometo que seremos todos bendecidos. Recibiremos lo que el Señor estime necesario y conveniente para cada uno de nosotros. Esta es la obra de Dios, este es su reino sobre la tierra. Qué bendición más poderosa es haber sido invitados para ser parte del pueblo de Dios en este tiempo tan desafiante, en este tiempo tan diferente, en este tiempo tan hermoso, cuando somos miembros de su iglesia. Yo sé que Jesucristo vive, que Él es nuestro Salvador. Yo sé que esto es real. Esto no es solamente una hermosa iglesia que tiene lindas capillas, que tiene maravillosos templos, edificios, muy buena gente. Es todo eso y mucho más. Es la verdad. Es el reino de Dios sobre la tierra. Y yo les testifico que es así, en el nombre de Jesucristo. Amén.